Hola, buenos días y bienvenidos a nuestro devocional diario de 40 días en la palabra, aquí en Gracia a las Naciones. En el verso que vamos a estar usando este día, nos enseña cómo tú y yo podemos tener éxito en todo lo que hagamos. Y esto es lo maravilloso de estos devocionales, que la Biblia nos enseña que para tener éxito nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué es ese algo? En este día vamos a aprender a que tenemos que meditar en la palabra de Dios. No nada más leerla o acordarnos de ella o mirar algunos postings en Facebook o en Instagram, sino que tenemos que leerla y meditar en ella. Eso nos va a llevar a tener una vida de éxito. Me encanta el verso que vamos a usar en este día. Está en Josué 1:8. La primera parte de Josué 1 es una escritura tremenda. Y vamos a basarnos en el verso 8, que dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Escucha bien, ley y preceptos es lo que Dios usa para hablarnos. Sino que de día y de noche meditarás en él. Así que nos está diciendo que necesitamos meditar, tomar tiempo para meditar en su palabra, para que guardéis y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escuche muy bien esto, a mí me encanta. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Básicamente podemos decir, hasta que tú tomes la palabra, medites en ella, dice, hasta entonces. Y lo más curioso aquí dice que tú harás prosperar tu camino. Y ahí nos está dando la clave de que Dios nos quiere bendecir, pero es algo que tú y yo necesitamos hacer todos los días, meditar en su palabra. Y en la misma palabra, en la misma Biblia, Jesucristo nos dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Algo poderoso hay en esa confesión que tú y yo podemos accesar cada día de nuestra vida. Y en otra parte de la palabra nos dice que lo que la palabra de Dios fue enviada a hacer no volverá vacía, sino que llevará en sí esa parte para que tú y yo seamos vencedores. Nos dice en Isaías 55:11 y lee de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Entonces aquí vemos que Dios envía su palabra para que tú y yo la leamos, la poseamos y podamos nosotros meditar en ella. Y dice que esa palabra es enviada con un propósito, para que tú y yo podamos recibir lo que Él nos ha enviado. Yo quiero animarte para que en este día tal vez bajes la aplicación de la Biblia a tu teléfono, a tu tableta, a tu iPad, y puedas accesar a la Biblia en cualquier momento de tu vida, de tu día, y puedas también, o tal vez tú eres de las personas que lee y escribe en un cuaderno. Eso es muy saludable también. Cuando yo tenía aproximadamente 5 años, mis padres me regalaron un Nuevo Testamento que todavía lo conservo. Es algo pequeño, algo chico. Obviamente han pasado los años, se está deshojando. Aquí está mi nombre, pero este Nuevo Testamento fue el primer libro de la ley, el primer libro de la palabra de Dios que yo hojeé cuando tenía mis escasos 5 o 7 años. Y me recuerdo que ahí en Empalme, Sonora, de donde somos nosotros, mi papá puso una hamaca en un árbol de toronja que teníamos en el patio. Y puso una hamaca. Y yo me recuerdo salir de mi casa, Empalme es muy húmedo y muy caliente, y llevarme mi Nuevo Testamento, que viene con Salmos y con Proverbios. Y usualmente leía los Salmos y Proverbios, ¿no?
Ya cuando me metía a Romanos no le entendía nada, entonces trataba de quedarme a esa corta edad en lo que son los proverbios, ¿no? Los consejos. Y esto ha sido para mí ha sido un fundamento en mi vida. Y lo que sucedía era que en la escuela dominical nosotros teníamos que reportar capítulos leídos. Felipe Gutiérrez, ¿cuántos capítulos leídos? 3. Mario González, ¿cuántos capítulos leídos? 2. Jorge Apodaca, ¿cuántos capítulos leídos? 1, 5, 6, dependiendo, ¿no? Entonces nos animaban a leer la palabra todos los días. Después pasó que en el área de los jóvenes también nos preguntaban, capítulos leídos, joven Jorge. Entonces yo te animo para que tú tomes el tiempo de leer la palabra y medites en ella. Para terminar este devocional, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Será que te estás alimentando correctamente diariamente? ¿Cada día tomas la palabra y te alimentas? Recuerda que ese es el fundamento que va a sostener tu vida. Ahora quiero hacerte otra pregunta un poquito más difícil y más profunda. ¿Estás educando a tus hijos a leer la palabra de Dios? ¿Les estás enseñando, les estás inculcando? La palabra dice que cuando tú instruyas a tu niño, a tu hijo en el buen camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Si yo te preguntara en este día, ¿en qué pasas más tiempo? Yo te voy a decir lo que está dentro de ti. Una de las cosas que me encanta aconsejar es que para poder escuchar la voz de Dios y reconocer, necesitas leer la palabra de Dios. No puedes escuchar la voz de Dios para alguna dirección que estés pasando si tú no lees primero la palabra de Dios. Necesitas reconocer la voz de Dios. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Así que yo te animo que diariamente leas la palabra de Dios para que puedas tener ese reconocimiento. Cuando Dios te hable, tú sepas que Él es el que te está hablando. Mi consejo es que te enamores de la palabra de Dios para que cuando Él te quiera hablar para aconsejarte, que tú sepas que es Dios el que te está hablando. Señor, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en este día. Este devocional nos ayuda a entender lo importante que es meditar en tu palabra. Señor, queremos hacer lo mismo que tú le hablaste a Josué, que meditara en tu palabra de día y de noche. Y eso nos hará que nosotros prosperemos en nuestro camino. Te agradecemos, te bendecimos y te damos honra y gloria. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Queremos implantarla también a nuestras generaciones. Y una vez más te agradecemos por el consejo en este devocional. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros en este devocional. Te esperamos mañana para los próximos devocionales, aquí en 40 días en la palabra. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao.